Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alison Campos y el día de hoy vamos a realizar una entrevista al profesor Eric Pais acerca sobre el reportaje de El túnel de Ernesto Sabato. Vamos a realizar la primera pregunta. En El túnel, Ernesto Sabato aborda temas como la obsesión y la soledad. ¿Cómo considera que estos temas repercuten en el contexto histórico y social de su tiempo? Ya, a ver, El túnel se publica en el 48, 1948. Entonces, recién 3 añitos antes había terminado la Segunda Guerra Mundial y estábamos pasando por un proceso bien complicado, ¿no? Por un lado, un clima de desesperanza general, y aquí hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos es la pérdida de valores, ¿no? Posterior a una guerra con toda la muerte que hubo, y también este desencanto de la modernidad, ¿no? Se incluía la tecnología en ese momento, ¿no? Lo que a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, era como todo, todo este optimismo por estos avances tecnológicos de qué cosa podía traer de bueno a la humanidad. Hacia final de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que todo había salido mal, ¿no? Al final todos estos avances tecnológicos se usaron para ocasionar muerte, ¿no? Entonces, este contexto, por más de que haya sido, digamos, realizado por países del hemisferio norte, repercute en todos lados, ¿no? Y obviamente que llega también a Argentina. Entonces, estas características también se sienten en la novela del túnel, ¿no? Está en el mismo protagonista, está también este desencanto de lo moderno, estas ganas de no querer interactuar, estas ganas de estar en una soledad, pero en el fondo está tratando de buscar una conexión, ¿no? El protagonista. Ya. Gracias, profesor. Pasamos a la segunda pregunta. En cuanto a la escritura de Sabato, ¿qué características considera que lo definen como actor y cómo se relacionan estas características con el estilo narrativo en El túnel? Ya, Sábato en general tiene introspección psicológica y también justamente critica la modernidad de manera general. Y si lo vemos en El túnel, tal cual, está ahí. Y en realidad podría pensarse de que podría ser muy sencillo, ¿no? Porque tenemos una narración en primera persona, tenemos una narración relativamente limpia en cuanto a tiempo, ¿no? Es simplemente constante la línea de tiempo, simplemente nos anuncia el narrador que está en la cárcel, nos va a contar cómo es que ha llegado ahí y a partir de ahí todo está en orden, ¿no? No hay ningún juego en el tiempo, por ejemplo. Y lo otro también que es un discurso directo, ¿no? Es decir, sabemos qué personaje está hablando en ese momento, no hay ningún tipo de confusión. Entonces, en principio podría parecer sencillo, pero el agregado está en el estado mental del protagonista, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, aparece esta complejidad. Ya no solamente es una persona mentalmente estable, sino toda esta introspección psicológica propia de Sábato, acá se ve complejizada con un personaje que está aislado, que tiene una percepción de la realidad un poco también alterada, y que este aislamiento justamente tiene como consecuencia ver cosas en principio, ¿no? En principio ver cosas donde no las hay, ¿no? Como esta supuesta conexión que tiene con María. Ya, profesor. Gracias. Tercera pregunta. ¿De qué manera el túnel puede interpretarse como una reflexión sobre el peligro del aislamiento y la desconexión entre las personas? Bien, hay que tomar en cuenta los dos aislamientos que tiene el protagonista Castel. Uno es físico, digamos, o sea, no tiene una interacción con personas, pero también a nivel psicológico, digamos, mental, está este aislamiento en el que prefiere también, a partir de esta no interacción, prefiere crear su propia realidad en paralelo. Entonces, el protagonista no está 100% aislado porque crea, ¿no?, esta obra, pero justamente ahí hay dos aspectos importantes, ¿no? El protagonista en el fondo está buscando una conexión. Y bueno, si uno lee un poquito sobre los análisis sobre el túnel, muchos hablan de que está buscando en realidad una especie de conexión materna, porque justamente el cuadro que él expone se llama Maternidad, y justamente la persona con la que se obsesiona es María, ¿no? El nombre de la madre más famosa de todas, de la religión cristiana en este caso.
Entonces, a partir de ahí, Castel intenta esta interacción a partir de crear esta realidad, pero no puede salir finalmente de este aislamiento. No hay una serie de, digamos, hay una espiral de acciones que a partir de este aislamiento tan prolongado, y especialmente a nivel mental, finalmente lo llevan a una práctica destructiva, ¿no? Digamos que en una época más posmoderna actual podríamos decir autodestructiva, pero en este caso, ¿no? Todavía a mitad del siglo XX es destructiva, que es decidir matar finalmente a esa persona con la que supuestamente podía haber una conexión. Gracias, profesor. Cuarta pregunta. Juan Pablo Castel parece ver a María como un objeto de deseo físico y al mismo tiempo como alguien que lo entiende. ¿Qué significa esta idealización de María para su carácter y su desarrollo en la novela? ¿Y cómo influye esta percepción distorsionada de María en sus decisiones y en la evolución de su obsesión a lo largo de la novela? Claro, desde que, en realidad desde el inicio, con la exposición de este cuadro, Castel de alguna manera se inventa esta conexión, ¿no? Digamos que lo que él percibe es que todo el público que está viendo el cuadro está notando otros detalles, detalles técnicos, detalles de repente alrededor de la ventana y la mujer, pero es María la que se da cuenta de que el cuadro lo que expresa es justamente la soledad que está sintiendo Castel. Entonces, Castel, a partir de esta interpretación acertada que tiene María, ya con solo eso se crea una imagen en la cabeza que parte de una idealización de esta María, ¿no? Castel en ese momento no tiene este contacto con este personaje, con María, pero posteriormente lo encuentra, tiene la oportunidad de conocerla y se da cuenta que no coincide, ¿no? No coincide, pero en realidad no es que se da cuenta, es que se niega a darse cuenta de que la imagen que ha construido de María en su cabeza no coincide con el mundo real, ¿no? Porque finalmente, tal y como lo mencionas en la pregunta, pero más que objeto físico, es como un anhelo, ¿no? Es este anhelo de conexión, esta especie de objeto físico-emocional en todo caso, porque estaba buscando la conexión en esos dos ámbitos, que termina chocándose con la realidad, ¿no? Finalmente María es una mujer que ya tiene un esposo, que se insinúa que tiene de repente un amante, ¿no? Que se descubre en el momento que tuvo también otro amante que también se suicidó, y que por lo tanto todo lo que Castel se había creado en la cabeza era completamente errado y completamente desalineado con la realidad. Entonces, esta negación finalmente no se termina resolviendo, ¿no? O sea, Castel al final da siempre justificaciones sobre cuál es la decisión de matar a María sin darse cuenta, ¿no? Que hay un crimen, digamos, ejecutado detrás, digamos, en un momento de la novela, ¿no? Ya cuando está en cárcel, está consciente, ¿no? Un poquito del delito. Gracias, profesor. Y por último, la pregunta final, la número 5. En el final del túnel, bueno, el final del túnel es ambiguo y abierto a diferentes interpretaciones. ¿Cómo interpreta usted el desenlace y qué impacto tiene en el mensaje general de la novela? Ya, si vemos novelas del romanticismo, por ejemplo, o incluso del realismo, o sea, estamos hablando del siglo XVIII y XIX, si el protagonista cometía algún crimen, sí podíamos saber si al final el protagonista se arrepentía, ¿no? Y comenzaba una vida en la que enmendaba, digamos, su delito, su error, ya sea dentro de la misma cárcel o ya sea cuando salga ahí, por ejemplo, encontraba a una mujer que la acogía, ¿no? Y a partir de ahí comenzaba su enmendamiento. O si es que estamos ante un personaje cínico, ¿no? Que simplemente dice, justifica su crimen, está en contra de estar en la cárcel porque piensa que su crimen está justificado. Esto pasa mucho en el realismo ruso, por ejemplo. Pero en el túnel no tenemos esto. Entonces, tal cual, es un final ambiguo porque tenemos al protagonista contando los acontecimientos que han sucedido, que él mismo ha realizado, pero no sabemos si finalmente él está arrepentido, es simplemente cínico al respecto, si es que está tranquilo o lo desespera lo que él ha hecho hasta ese momento. Digamos que ya queda un poquito a interpretación del lector, ¿no? Que por un lado está bien, que es también de repente una manera de crear debate
hasta ahora, ¿no? Prácticamente más de 50 años después estamos debatiendo un poquito al respecto, ¿no? Entonces, y también en realidad ahí tiene que ver mucho con el título, ¿no? El túnel es finalmente una especie de metáfora del encierro, ¿no? Él está encerrado al inicio a nivel psicológico, ¿no? No ve la realidad como debería, y hacia el final tenemos ya una doble interpretación con el adicional de lo físico, ¿no? Y ahora está en este doble encierro que justamente se empata con este final ambiguo también. Ya. Muchas gracias, profesor. Agradecer al profesor Eric Weiss por la participación en esta entrevista acerca de la crítica de esta obra del túnel de Ernesto Sabato y muchas gracias. Muchas gracias.